buenas amigos de Metrópolis, bienvenidos. La doctora Inver Brugal estará con ustedes la próxima semana. En esta semana tenemos con nosotros, vamos a hablar del tema de la asistencia durante el parto, y vamos a hablar de este tema en sí, de la importancia y de cómo podemos ayudar más a nuestras mujeres y a nuestros niños, obviamente. Y también sobre vamos a usar este ejemplo para hablar más tarde sobre esto como un segmento, cómo segmentamos los mercados, y como ustedes saben, siempre buscando el ángulo de la parte del comercio de servicio, como muy a menudo hacemos aquí en Metrópolis. Pero tenemos con nosotros a Leiko Hidaka, dula certificada. Cuéntanos un poco, Leiko, para empezar, ¿qué es ser dula? Ser dula es acompañar a la madre y a la familia en el proceso de inicio de la maternidad. Ser dula puedes acompañar durante el embarazo, durante el parto, en el posparto, y básicamente es proveer apoyo emocional, información y apoyo físico cuando lo necesita en la labor de parto. En una sociedad donde en teoría tenemos muchos apoyos familiares y eso, ¿por qué es importante tener una dula en un parto? Mira, ciertamente tú tienes muchas personas queridas que quieren estar contigo cuando ocurre algo, en un momento tan importante como dar a luz. Te pueden decir, tómate este tececito, vamos a darte un masajito. Y hay diferentes medidas de confort que pueden aplicar, pero no necesariamente son las que tú quieres o las que tú necesitas. No es que hay que ser un genio de la NASA, pero la dula está entrenada para reconocer la labor de parto y el progreso de la labor de parto y las necesidades de la mujer en cada momento, y cómo hacer que la labor sea más fluida y más cómoda para la mujer. Dijiste la palabra entrenada. Nosotros sabemos, obviamente, de los médicos que están entrenados, las enfermeras que están entrenadas. ¿Y quién entrena a las dulas? Bueno, lo primero es que la dula no es personal de salud, no es ni médico, ni enfermera, ni partera, que es una confusión muy frecuente. La dula no es matrona, la dula no atiende el parto. La dula es la persona que está a tu lado, que te tiene listo el vaso de agua, que te seca el sudor, que si te duele la espalda baja sabe qué hacer para aliviarte, que si las contracciones de repente se están poniendo más lentas sabe qué posiciones o ejercicios podrían ayudarte. Y el entrenamiento de la dula inicia por lo general con un taller que puede durar de 2 a 4 días. Después hay una parte bastante amplia de autoestudio, y para cumplir los requisitos de certificación debes acompañar, dependiendo de la institución, al menos 3 partos, hacer reportes de estos partos y tener el aval de las madres. O sea, te van a pedir referencia y van a llamar a tu referencia para preguntarle qué le parece la experiencia contigo y todo esto. Compilas un portafolio, lo sometes para certificación, y normalmente en 1 o 2 meses después de someterlo te dan respuesta. ¿Y quién certifica esto? Bueno, aquí en República Dominicana no tenemos organizaciones que certifiquen dulas. Yo estoy certificada con DONA International, que es Doulas of North America. Todavía no estamos organizadas en República Dominicana, ni está regulado el oficio de la dula. Sí existen códigos de éticas de cada institución, y uno de los motivos por los cuales es importante que las madres les pregunten a la persona que van a contratar sobre su formación es porque parte de la formación también está en cómo tú saber diferenciar que esta experiencia es de la madre y lo que importa es lo que la madre quiere y pide, y no tu experiencia personal. Y es parte del código de ética que tú apoyas a la madre, pero no tratas nunca de imponer tu criterio. O sea, en eso se diferencia que si, por ejemplo, tradicional es que tú tengas a tu madre o a alguien que ya pasó por eso, tu hermana mayor, tu madre, que te dice, no, mira, a mí me pasó esto y tú tienes que hacerlo así porque a mí me pasó esto. La dula no puede basarlo en su experiencia personal. No debe.
porque la dula sabe que toda mujer es distinta, todo embarazo es distinto, todo nacimiento es distinto. Eso es muy frecuente y es una de las cosas. Las personas allegadas te van a decir en base a su experiencia por lo general, a menos que también estén entrenados. La dula no debe decirte en base a su experiencia, sino en base a conocimientos adquiridos de fuentes basadas en evidencia. No es un invento, no es que me dijeron que el té de jengibre te va a hacer abortar. No, no es que tú no puedes tomar té de jengibre en el embarazo, es que debes ver las cantidades. Que el té de jengibre puede hacer que inicie la labor de parto, no hay evidencia de eso. Se dice, sí, pero la dula no te puede mandar a tomar té de jengibre. La dula te puede informar y decirte, mira, no hay evidencia de esto, yo sé que lo dicen, conversalo con tu médico. Pero la dula no debe decirte qué hacer, sino presentarte las opciones y darte la información para que tú elijas. Bueno, eso es un reto, porque a veces uno oye casos de médicos, de psicólogos, por ejemplo, que tú dices, bueno, pero un psicólogo no debería hacer eso, o no debería decir eso, y que transgrede esas normas que tal vez no son ilegales, pero sí no son éticas. ¿Cómo sabe una madre qué consejo le están dando, si es basado en evidencias o no? Bueno, precisamente por eso es tan importante la parte de la preparación prenatal. Además de ser dula de parto, también soy educadora prenatal certificada con la International Childbirth Education Association. Y el tema está en que para tú saber si algo que te están diciendo es cierto o no, tú debes conocerlo. Para tú poder conversarlo o discutirlo, debes conocerlo, aunque sea un poquito. Como tú mencionas, hay profesionales de la salud que asumen un rol que en realidad se deriva de nuestra cultura paternalista, donde alguien toma la decisión por ti, entendiendo que esta decisión es mejor para ti, pero no es como debe de ser. Tú debes tomar tu decisión por ti y tú tienes ese derecho. Justo tuvimos una charla sobre derechos en el parto, donde se violan constantemente los derechos no de la mujer, sino los derechos de la mujer como ser humano. Simplemente porque se considera que el profesional sabe más que la mujer para el bienestar de la mujer. Pero una mujer en buen estado de salud, con un embarazo sin complicaciones y un bebé saludable, porque hay que tratarla como si no tuviera sus facultades para tomar decisiones. Que no le preguntan a ella lo que quiere. Por lo general no le preguntan lo que quieren, en el mejor de los casos le informan lo que le van a hacer, pero no te preguntan. Tú llegas a una clínica embarazada en labor de parto, no te van a preguntar si tú quieres que te pongan un suero, te lo van a poner. No te van a preguntar si tú quieres que te pongan un enema, algunos médicos mandan a ponerlo. No te van a preguntar si tú quieres estar acostada, te mandan a acostar. Pero eso no, yo entiendo que las mujeres lo hacen porque asumen que eso es parte del procedimiento. Y ese es uno de los errores. Y es algo, estos son procedimientos de rutina. Estamos acostumbrados a estos procedimientos de rutina y los hemos normalizado. Pero en realidad ni es lo mejor para la madre, ni es obligatorio, ni está basado en evidencia. No hay nada que diga que es más seguro ponerle un suero a una mujer cuando está en labor de parto, acaba de llegar, que esperar a ver si lo necesita. Porque por lo general, una mujer en labor de parto saludable, con un embarazo sin complicaciones y un bebé bien, no va a necesitar ese suero. Bueno, pero en este país casi es automático. A ti te internan y lo primero que hacen es que te ponen el suero. Sí, por lo general sí. Es una de las cosas que las madres con las que he trabajado me dicen, ¿cómo hacemos para que no me pongan el suero? Lo tienes que hablarlo con tu médico. Es sumamente importante que cuentes con el apoyo de tu médico para las decisiones que tomas, y por eso es vital que establezcas una buena comunicación con tu médico mucho antes del día del parto. No asumir que tus deseos se van a cumplir porque son tus deseos. Y a un médico, ¿qué le facilita que su paciente tenga una dula? Bueno, considera que para tú poder conversar con alguien sobre un tema X, como te dije ahorita, tienen que conocerlos ambos, ¿cierto? Entonces, una mujer que trabaja con una dula recibe información, la dula le explica cómo es el proceso del embarazo y parto. La mujer va entendiendo lo que es normal, puede identificar lo que no lo es, reduce la ansiedad de la mujer,
le permite comunicarse más fácilmente con el médico sobre cualquier decisión que ella tome porque ya va a conocer más. Porque si tú nunca has pasado por algo, nunca te ha interesado leer sobre esto, o sea, no tienes el más mínimo conocimiento. La mayoría de las mujeres aquí no saben que independientemente de si es parto vaginal o cesárea, van a parir en un quirófano. Hay clínicas que no tienen sala de labor de parto y tú pares en un quirófano. Pero ¿cómo vas a preguntar eso si nunca has estado en esa situación? Y hay, bueno, obviamente es un área que yo no manejo, pero la idea de estar un quirófano me daría a mí más seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque si pasa algo, ya estoy en el quirófano. Ese es un asunto y es el argumento más común. Si pasa algo, ahí ya me pueden atender. Por eso algunas mujeres llegan a la clínica temprano en la labor de parto, por si pasa algo. Pero volvemos a hablar de la evidencia. Una mujer saludable con un embarazo sin complicaciones y un bebé sano, no tenemos por qué asumir que va a pasar algo. Por lo general, la mujer se trasladaría a la clínica cuando ya está avanzada la labor de parto. Si pasa algo, tú tienes razón, en un quirófano te atienden una vez. Pero supongamos que en esta clínica donde tú estás dando a luz, hay una sala de parto que por lo general está cerca de los quirófanos. Y hay equipos que son transportables. La diferencia está en la experiencia que va a tener la madre de estar en un lugar agradable para ella, donde pueda asumir la posición que su cuerpo le pida o que ella quiera, donde las luces no sean luces brillantes, sino tenues. Porque a todo esto, el parto es un proceso hormonal, que para que ocurra de una manera agradable y fluida, necesitas calidez, oscuridad, tranquilidad, intimidad y seguridad. Los quirófanos se caracterizan por ser fríos, con luces muy brillantes, con personas que tú no conoces porque no está nada más tu médico. Hay una o dos enfermeras, hay un pediatra, quizás un anestesiólogo, quizás un ayudante. El quirófano no es un lugar agradable para parir, simplemente es la norma. Cuando tú dices basado en evidencia, ¿qué organismos hablan de lo que debe ser? ¿A quién sigo? ¿A quién le hago caso? Ok, el principal organismo sería la Organización Mundial de la Salud, que ha tomado una serie de estudios. Cuando hablamos de evidencia nos referimos a estudios que se han hecho en distintas poblaciones que tienen un valor estadístico, que no fue un estudio que se hizo con 10 gente, no. Revisaron una serie de estudios que en total cubren 10.000 personas y observaron que esto ocurre y esto ocurre. ¿Qué significa esto? Significa que personas en estas condiciones específicas podemos deducir que van a tener estos resultados. Eso es evidencia. Aparte de la Organización Mundial de la Salud, hay otras fuentes como hay un sitio que se llama Cochrane, donde hacen metaanálisis, revisan otros estudios y también te dan las conclusiones. Para todo hay información, para todo aparece información. Importante es saber discernir lo que es información de calidad y lo que no lo es. ¿Y eso hacen las dulas? La dula está en la obligación de mantenerse actualizada. La dula debe saber de lo que habla y si no sabe debe admitirlo y decirle, mira, no tengo suficiente información, vamos a buscarla. Pero la dula no puede estar propagando información falsa o que no esté verificada. ¿Y cuáles son esas, basado ya en tu experiencia con todas las mujeres, cuáles son esos mitos que tú ves más a menudo en las mujeres embarazadas dominicanas? Son tantos, pero hay muchos que tienen que ver con la comida. Como que eso, si comes jengibre o si comes canela puedes abortar. No. Ahora bien, si te comes aproximadamente 13 cucharadas de canela en polvo, sí te va a afectar, sí afecta a tu útero. Eso está comprobado. Pero ¿qué persona se come 13 cucharadas de canela? El tema de los antojos, que si tú tienes un antojo y no te lo comes, el bebé sale con una mancha. No realmente. Sí se ha comprobado que la madre puede tener antojos, que es su cuerpo pidiéndole algo que necesita. Madres que tienen miedo al dolor, pero resulta ser que no es igual para todo el mundo. No a todo el mundo le comienzan las contracciones, wow, fuertes, que esto me va a matar. No. Hay mucha desinformación y teniendo la información correcta se pueden quitar muchos miedos. Bueno, perfecto. Vamos a seguir hablando sobre las dulas y vamos ahora en un momento a hablar
de las dulas y de todo ese segmento de mercado con las mujeres embarazadas. Volvemos en breve. Leico, me llama mucho la atención el segmento de atención a las mujeres embarazadas, porque estamos hablando de una población muy específica, con necesidades muy específicas, un por ciento importante de la población, pero solo un por ciento de la población. Y vemos, por lo que has estado hablando, de muchas funciones alrededor de las mujeres embarazadas, bueno, los médicos, las enfermeras, las clínicas, todos esos son servicios alrededor del nacimiento. Están, como tú dices, las dulas preparto y posparto y de parto y otros que pueden haber más. Entonces, hablas de diferentes tipos de certificaciones para eso. Es un segmento con ramificaciones, con muchas ramificaciones, ¿no? Sí, sí. Hay una cosa, te comentaba hace un momento, la dula debe reconocer sus limitaciones. Primero está su ámbito de práctica y reconocer cuándo llega el límite. Yo he tenido clientas que, por ejemplo, han necesitado más apoyo luego con la lactancia y yo les refiero a personas asesoras en lactancia. He tenido clientas que quizás tuvieron algún problema con el suelo pélvico y les he referido a fisioterapeutas. Así también tú puedes encontrar que hay una mamá que quisiera a alguien que la oriente sobre los cuidados de su bebé, el sueño de su bebé, estas cosas, y están las dulas posparto y están personas que trabajan con crianza. Hay muchas cosas y va a depender todo de las necesidades particulares de cada madre. Y una de las características de estos trabajos es que tienes un límite de qué tantas personas tú puedes trabajar. O sea, como dula, yo no tomo más de 2 clientas por mes. Pero ¿cuántas mujeres están dando a luz? Son mucho más de 2. Entonces, es un campo fértil y con muchas oportunidades para las personas que estén dispuestas a hacerlo de manera correcta. Porque si es un compromiso que asumes, es un compromiso profesional. Hay muchas bondades, hay muchas exigencias de cierto modo, pero ciertamente hay también muchas oportunidades. ¿Y cómo una dula o una persona escoge esas áreas de especialización? ¿Es una decisión o de repente caen en un área, en otra? Tú sabes que eso es muy subjetivo porque hay personas que deciden involucrarse en el mundo del nacimiento a raíz de su propia experiencia, haya sido muy buena y creer que otras personas también tengan una experiencia muy buena, o quizás tuvieron una experiencia muy mala y no quieren que otras personas tengan esa misma experiencia. De igual forma, tú tienes, por ejemplo, una de las cosas particulares que yo trabajo es el parto vaginal después de cesárea. Aunque no me ha tocado vivirlo y estar en esa situación, cuando he acompañado madres que desean un parto vaginal después de cesárea, ellas enfrentan más retos todavía que una madre que es primeriza y desea un parto vaginal. Si tú quieres un parto vaginal después de cesárea, es difícil encontrar un proveedor de atención, es difícil encontrar una clínica que te apoye. La información está, pero quizás no sabes dónde buscarla, hay muchos temores. Y eso fue una especialización que yo elegí al ver el impacto que tiene en esta madre y en esta familia lo que ocurre cuando toma la decisión de tener un parto vaginal después de cesárea, si ocurre o si no ocurre, si lo logra o no lo logra. Y consideré que, mira, esto es algo muy fuerte y me llamó y me atrajo y lo he hecho, aunque no es algo que hago público, no le hago publicidad a eso, pero sí es un área en la que he estudiado más.
¿Y por qué es tan difícil tener un parto natural después de cesárea? En realidad no lo es. En realidad no lo es, pero siempre te van a mencionar el miedo a ruptura uterina, pero la gente no sabe que los riesgos de que eso ocurra son menos de 2%. Hay formas de reducir ese riesgo. Por ejemplo, lo normal aquí es que a la mujer la acuesten para parir. Esa posición no ayuda, obliga a que la mujer puje y ejerza más fuerza y el bebé tiene más dificultad para salir. Esto no ayuda para prevenir una ruptura uterina. No se deben utilizar métodos de inducción como las prostaglandinas que ablandan el cuello del útero porque se ha comprobado que eso aumenta el riesgo de ruptura. Entonces, al final todo se reduce al manejo que le damos a la atención al parto, pero el parto vaginal después de cesárea es perfectamente posible. ¿Y has tenido casos de éxito? Sí, he tenido casos de éxito de parto vaginal después de cesárea. Igual, también he tenido casos donde no fue posible, pero todas las madres con las que he trabajado que han querido un parto vaginal después de cesárea, aún las que no lo tuvieron, hicieron una labor de parto completa. Es extremadamente importante tener el apoyo de tu médico, porque en el momento decisivo, si tu médico tiene o siente miedo, normalmente ahí es donde se toma la decisión de ir a cesárea, aún si las cosas están bien. Y bueno, tú también das cursos, clases prenatales. Cuéntanos un poco sobre esas. Bueno, yo ofrezco clases prenatales para madres y parejas. Son 4 clases sabatinas de 9 de la mañana a mediodía. Tengo cursos para profesionales que son seminarios cortos de 2-3 horas y esto es avalado por Evidence Based Birth. Yo soy instructora, instructora de Evidence Based Birth y lo que esta organización hace es que escudriña la última evidencia, la última información disponible, la digiere y la pone al servicio de las comunidades y de profesionales. Recientemente tuve 2 seminarios, uno sobre fecha probable de parto y otro sobre los procedimientos de recién nacido cuando nace. Participaron varias doulas y 2 obstetras. Y las obstetras me comentaron al final de la actividad, wow, aquí hay tanta información distinto a lo que uno aprendió rutinariamente, pero tiene sentido y con esta información podemos comenzar a cambiar la forma en la que las cosas se hacen, porque no es que te las inventas, es que mira, la evidencia demuestra que no hay ningún motivo por el cual hay que separar al bebé de la mamá cuando nace. Y a mí o sea, esto es fabuloso y granito a granito uno va distribuyendo la información. Las madres y los padres que tienen más información y se sienten más seguros pueden conversar mejor con su médico y pedir los cambios que ellos desean también. Y particularmente es un componente muy importante de mi práctica el poner información a disposición de la gente. Bueno, hemos visto también con el tema en la psicología de la salud lo importante que es el que los pacientes se tomen en cuenta esas emociones de los pacientes y que las informaciones que se le den suficiente información, no solamente para que estén informados, sino que para que se sientan tranquilos, más seguros. No siempre eso ocurre aquí en general, no solamente las mujeres embarazadas, pero las mujeres embarazadas están tal vez en unas condiciones emocionales más particulares. Hay un tema, incide un tema muy fuerte de cultura, porque fíjate cómo tantas mujeres están dispuestas a una cesárea, aún siendo la cesárea una cirugía mayor, que conlleva los riesgos de cualquier otra cirugía mayor, pero las cirugías en general están normalizadas en nuestra cultura. O sea, no es extraño escuchar que alguien se sometió a una cirugía por X o por Y, a diferencia del parto vaginal. ¿Con qué frecuencia tú oyes a la gente hablar sobre el parto vaginal? Las mujeres, tú oyes, bueno, los dolores, pero resulta ser que no siempre la labor de parto comienza con dolores. No siempre las contracciones son dolores. Bueno, no se lleva de la película. Pero también, bueno, en nuestro país hay un serio problema porque sí, la OPS y otros organismos han reportado cómo nosotros tenemos un porcentaje por encima en América Latina, y no sé si a nivel mundial, pero yo sé que por lo menos América Latina, en casos de cesáreas.
Mira, este año se hizo en Brasil el Congreso de Obstetricia y Ginecología, de la FIGO, de la Federación Internacional de Ginecología, y ahí se mencionó que República Dominicana tiene la tasa más alta de cesárea, en un 56% si no me equivoco. Esta tasa es la suma de las cesáreas que se realizan en las clínicas y las que se hacen en los hospitales. Imagínate si 56 es alto, que resulta ser que si las divides en los hospitales es, me parece que 47, 48, y en las clínicas privadas la tasa de cesárea es cerca del 90%. 9 de cada 10 mujeres en una clínica tienen una cesárea, muchas por elección, otras no. Es un número alarmante, pero no es que sea alarmante porque, ay, la cesárea es mala. No, la cesárea es buena. La cesárea puede salvar vidas cuando es necesaria, pero cuando no es necesaria, estás asumiendo riesgos de una cirugía mayor, riesgos que también pueden afectar a tu bebé, que no valen la pena en comparación con no hacerla. O sea, lo que cambia de si la cesárea es buena o mala es simplemente si la necesitas o no. Si no la necesitas, estás asumiendo riesgos innecesarios. Si sí la necesitas, significa que de no hacerla, posiblemente la vida tuya o de tu bebé está en riesgo. Claro, ahí amerita, vamos a tomar los riesgos de la cesárea. Pero volviendo al tema de del duleo y de esto como oficio, con esta segmentación me llama mucho la atención el cómo, desde el punto de vista del cliente, ¿no? ¿Cómo yo me entero y a quién? No estoy embarazada y entonces sé que necesito ayuda, no sé a quién acudir. ¿Cómo generalmente me informo? ¿En quién me puede apoyar? ¿A dónde busco información? ¿Cuáles son esos canales que se llegan a esos clientes? Ahora mismo en las redes sociales tú puedes encontrar las dulas que están trabajando y otros tipos de apoyo perinatal. También están las asesoras en lactancia y todas las demás que te mencioné hace un momento. La mayoría llevamos redes sociales, algunas tenemos página web. Puedes preguntarle a tu médico y de hecho esa es una buena señal. Si tú le preguntas a tu médico por dulas y tu médico puede decirte por dónde ubicar alguna, significa que tu médico apoya el trabajo de las dulas con las dulas. Si no te dice, es posible que sea porque todavía no lo ha tocado o quizás no lo apoya. Pero se puede llegar buscando, tú buscas en Google dulas en República Dominicana y estoy segura que te salen al menos un par. En las redes puedes ver, hay varias cuentas que son de dulas que están trabajando. ¿Y cómo yo decido qué necesito? ¿Qué tipo de dula necesito? ¿Tengo que tomar el curso? ¿Cómo hago? Entrevistándolas. Todas las personas, todas las madres que llegan a mí interesadas en mis servicios, coordinamos una reunión en persona preferiblemente y siempre les digo que es bueno que entrevisten a más dulas. Porque yo puedo caerte muy bien y yo te puedo parecer maravillosa y mis conocimientos y las técnicas que uso, pero quizás con otra persona vas a sentir más empatía. Y lo importante es que la mamá se sienta bien, cómoda, lo mejor. Entonces tú entrevista 3, 4 y luego tomas la decisión. La primera entrevista es gratuita, no tiene ningún costo, por lo tanto tú haz las entrevistas, o sea, coordina entrevistas para que puedas conocer más dulas y elijas aquella con la que tú te sientes más segura. Y tú hablaste de legislación, mencionaste el tema de legislación hace un rato. Y aquí yo entiendo, por lo poco que sé de ese tema, de que no hay suficiente legislación. Por ejemplo, el tema de las midwives, de las parteras, en otros países, y yo he trabajado con las coaliciones de servicios en el Caribe inglés, por ejemplo, donde las asociaciones de parteras son fuertes y donde son una profesión en sí, un oficio organizado, reconocido, pero eso no pasa en nuestro país. De hecho, yo escuchaba en la época de que nació mi madre que sí existían parteras, pero realmente uno no escucha en estos tiempos que existen parteras, o por lo menos no lo escucha con la frecuencia. Las hay. En República Dominicana todavía quedan de aquellas parteras, pero
a lo que tú te refieres, en Europa hay una tradición de partería. En Inglaterra, la partera es quien atiende a la mujer embarazada y la labor de parto de una madre saludable con un embarazo sin complicaciones y un bebé sano. En España también tienes la figura de la matrona, que es la misma partera. En Japón tienes a la enfermera obstétrica, que es la partera. La figura existe, pero en República Dominicana se ha quedado rezagada. Todavía no ha tomado forma, aunque hay rumores de que están considerando ya oficializar una carrera de partería en el país. Bueno, regresamos en breve en Metrópolis. Hablábamos del oficio de partera, de las leyes y de las regulaciones, ¿no? De los diferentes oficios dentro del ámbito de los partos, de los nacimientos, de los embarazos y partos. La verdad es que hace un tiempo yo hice, por ejemplo, un trabajo para un hospital en el país y me contaban las enfermeras cuántos casos de partos tenían que atender porque simplemente los médicos no estaban. Los médicos se iban y a lo sumo le daban instrucciones por teléfono a la enfermera y a veces no solamente las enfermeras graduadas, sino las enfermeras auxiliares eran las que tenían que atender el parto. Sin embargo, tú hablas, bueno, de la posibilidad de que hayan enfermeras especializadas en eso, que entonces tú tomas a una enfermera auxiliar o a una enfermera graduada y le das una especialización que hace que tenga más herramientas para poder atender un parto, porque resulta ser que los médicos no quieren pasarse todo el tiempo en el hospital porque tienen su consulta privada y entonces no están. Por lo menos ese era el caso de ese hospital al que hago referencia. Y la realidad es que muchas enfermeras se ven frente a la necesidad de atender el parto. Hay lagunas, ¿no?, en eso de las legislaciones de la forma en que dividimos los oficios para permitir o dar más herramientas, porque si la realidad es esa, que las enfermeras son las que atienden los partos, pues vamos a darle más herramientas a las enfermeras para que la aprendan y no tengan que aprenderlo simplemente por la práctica. Se ha hecho. En San Francisco de Macorís, en el hospital, hace poco más de 10 años, se capacitaron a enfermeras que trabajaban en el área de materno-infantil para atender partos. De hecho, tengo entendido que todavía hoy en día son enfermeras las que atienden partos en ese hospital. Aquí en Santo Domingo, recientemente, este año o el año pasado, recuerdo haber visto una noticia, un consultor extranjero contratado, me parece que por UNFPA, estaba trabajando con enfermeras de la maternidad de Altagracia para darles más herramientas de atención al parto. Y lo que te comentaba de la carrera, hasta donde tengo entendido, no se van a formar enfermeras obstétricas, sino directamente parteras. O sea, sería una carrera completa de 4 años para obtener una práctica de partería. Todavía el dato no se ha confirmado oficialmente, pero estamos esperando. Nosotros asociamos la idea de partera de dar a luz en la casa, no necesariamente. No, eso no se ha conversado. Ahora bien, aquí han habido partos en casas, atendidos por parteras extranjeras, por madres que lo han elegido así por diversos motivos. Hay médicos que sus pacientes le han pedido que le atienda el parto en casa y los médicos tienen miedo porque dicen que si algo sale mal, pierden su licencia, su exequatur. Pero en realidad, legalmente, no hay trabas. La ley no lo incentiva, pero tampoco lo condena. Aquí la partería no es legal, pero tampoco es ilegal. Y lo del parto en casa, la atención al parto en casa, en ningún sitio de la Ley General de Salud dice que es ilegal. Lo que sí dice la Ley General de Salud es que es penable una persona que practique medicina sin tener la formación y la licencia.
Y la partería clasificaría para... Ahí bueno, esa es la zona gris. No, yo quiero creer que si una universidad va a tener un programa de partería, por otro lado están trabajando en el marco legal. Ok. Bueno, pero es interesante como estudio de caso. Un día podemos verlo con más detalle, cómo en un solo el área, las áreas de especialización pues hacen, ¿no?, que no haya tanta competencia porque cada quien tiene su especialidad. No hay por qué tener competencia, es lo que te digo. O sea, yo no tomo más de 2, quizás 3 clientas por mes porque no daría para más. Una dula que sea más arriesgada quizás tome 4, pero volvemos, ¿cuántas madres están dando a luz? Hay público, hay mercado para todo el mundo. Ok, entonces, mientras más nos especializamos buscando en el tema de servicio, más la gente nos puede identificar en cómo nosotros podemos ayudarle. Y obviamente eso hace que nuestra forma de mercadearnos pues sea más clara y los clientes puedan acceder a nosotros, y esto es un buen ejemplo. ¿Hay algún curso próximamente o una charla? De hecho, sí, estamos expandiéndonos. Vamos a ir a Santiago, voy a tener clases prenatales en agosto en Punta Cana. En Santo Domingo ahora mismo tengo un ciclo de clases prenatales. Viene también un taller para madres y padres sobre Evidence-Based Birth, que es un taller donde básicamente vas a recibir las herramientas y las informaciones para que puedas conversar tus preferencias con tu médico basado en evidencia, de que lo que tú pides no es un invento, es algo que tiene prueba. Y también hay otras iniciativas ya que tienen que ver con la Red Internacional de Concientización sobre la Cesárea. Son una serie de charlas gratuitas bimensuales donde siempre se aborda un tema de interés para las madres embarazadas. Bueno, ¿y dónde están todas esas informaciones? Las pueden ver en mi página web, www.leicojidaca.com. También pueden encontrarme en Instagram, en Embarazo Consciente RD. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias, Leico, por todas esas informaciones. Y a ustedes quédense ahí, que volvemos con Ready para Exportar. Amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis, ustedes le hemos invitado a que nos escriban a nuestro número de WhatsApp, el 809-713-0785, y ustedes nos han contactado y nos han hecho preguntas y por supuesto hemos traído algunas de esas preguntas de nuestros televidentes de Metrópolis y de Ready para Exportar para responderles a ustedes. La semana pasada habíamos hablado sobre el mercado de las consultorías, porque nos habían preguntado que cómo un consultor puede exportar sus servicios. Comenzamos a hablar con el tema de las licitaciones y de las oportunidades que hay a través de los fondos de los organismos internacionales, sobre todo la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros donantes que tienen llamados regulares para consultorías y que podemos aplicar siempre y cuando nuestra nacionalidad pueda solicitar, que es el caso de la Unión Europea, el caso del Banco Interamericano de Desarrollo y de otros. Y pues están accesibles en las bases de datos de estos organismos, y poner nuestro currículum también en la base de datos de las consultoras que nos pueden contratar en el caso de los consultores individuales. Pero nos volvieron a escribir para preguntarnos que ahondáramos un poco más con el tema de la consultoría, porque, bueno, es cierto que los organismos internacionales tienen procesos muy complejos de solicitudes
y también que hay otras vertientes que no solamente son esto, porque en el sentido de, para darnos a conocer como expertos en un área, hay que tener todo un historial, y a veces tenemos un poquito de dificultad de conseguir ese primer contrato que nos dé ese historial y esa experiencia para conseguir, o tenemos que esperar que hayan proyectos, por ejemplo, en la República Dominicana o en un país de habla hispana. Si no hablamos, si no dominamos el idioma inglés, no podemos trabajar en el Caribe inglés, etc. Pero el mercado de la consultoría, estamos hablando de billones y billones de dólares, más de 250 billones de dólares, 250.000 millones de dólares al año se gastan en consultoría en lo que se llama el management consultant, o sea, consultores empresariales. Estamos hablando de enormes cantidades, y dentro de ese amplio pastel hay áreas de especializaciones. Por ejemplo, un área que va cada vez en aumento y en demanda, el manejo de riesgos. Estamos hablando que en el año pasado eso generó 70 billones de dólares, 70.000 millones de dólares. Pagaron empresas, gobiernos, instituciones para planes de manejo de riesgo, para consultorías ya después de que los riesgos, mitigaciones de riesgos, etcétera. Entonces, energía, servicios de energía, más de 15.000 millones de dólares. La ingeniería, 550.000 millones. O sea, estamos hablando de enormes cantidades. Ahora, un profesional dominicano diría, pero ¿dónde quepo yo en esa cantidad? Yo que tal vez tengo una empresa pequeña de 2, 3, 4 personas, ¿cómo ocupo yo un espacio? Es cierto que las grandes multinacionales de las consultorías se llevan la mayor parte de ese pastel. Las llamadas grandes cuatro, las KPMG, Ernst & Young, etcétera, pues se llevan una gran parte de ese pastel. Pero con un pastel tan grande, ese otro 20, 30% que queda todavía es un pastel considerable. Y cuando vemos en detalle la composición de la mayoría de las empresas de consultorías internacionales en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, la mayoría de las consultoras son microempresas, ni siquiera pequeñas empresas, microempresas, es decir, de menos de 10 empleados. Eso quiere decir que en términos de tamaño, se parece a la composición del número de consultoras, del número de empleados de las consultoras del Caribe, que entre menos de 10 empleados constituye la mayoría en el área por lo menos de management consultant, de consultores empresariales. Entonces, el tamaño no necesariamente es una restricción, restringe el tipo de consultoría que podemos hacer, la expansión que podemos tener exportando, si somos un equipo de 2, de 3, si tenemos una alta demanda y lo que estamos dando es nuestro tiempo como consultores, pues obviamente tenemos un techo al que podemos aspirar, porque no podemos comprometer nuestro mismo tiempo. Si vendemos nuestro tiempo en 10 personas o por hora, etcétera, pues hay un tope a lo que podemos cobrar. Obviamente la consultoría se está moviendo un poco fuera del cobro por hora o del cobro por día, y más por resultados, y también la tecnología ha permitido que automaticemos ciertos trabajos, y que eso ha hecho que la vida de los consultores pues sea más fácil, cálculos que se hacen de manera automática, las comunicaciones con los clientes, pues hay software que nos permite mantener al cliente informado sin tener que estar llamándolo todo el tiempo para informarle. Hay lugares donde pueden ir a ver
el estatus del proyecto, de la obra, etcétera. O sea, la tecnología ha ido facilitando las vidas de las microempresas de la consultoría y la facilidad de que nos ubiquen y de nosotros destacarnos por la calidad, por la información, por la presentación. Entonces, a veces lo importante es proyectarnos y tener la capacidad de darle la respuesta a ese cliente fuera. O sea, podemos exportar nuestro expertise sobre el mercado de la República Dominicana, pero también podemos exportar nuestra habilidad, nuestra experiencia, nuestro expertise en un área específica y entonces ir a aconsejar otros sectores o otras empresas en otros países. En el área del Caribe, por ejemplo, hay islas del Caribe que no tienen, en esas islas no existen suficientes profesionales con una experiencia X y eso facilita que nosotros tengamos una ventaja competitiva para ofrecer ciertos servicios. Por ejemplo, en el área de control de calidad, en el área de certificaciones de calidad, certificaciones orgánicas, ya nuestro país tiene suficientes empresas debido a lo atractivo que es el mercado local, a la demanda que hay en el mercado local. Y entonces esas empresas pueden a su vez dar asesoría pues a otras empresas donde todavía esas estructuras están construyéndose. Los avances que tenemos en los invernaderos nos da muchísimos gente con experiencia y know-how en cultivos de invernaderos y eso lo podemos exportar a otras islas del Caribe que están tratando de desarrollar esa tecnología. O sea que lo que el pastel es grande, hay oportunidades para todos en el área de exportación de consultoría. Y lo que yo les recomiendo al amigo que nos escribió es que pues defina claramente qué es lo que entiende que es su mayor habilidad, qué puede ser su servicio exportable y que prepare su plan de exportación. Oportunidades de mercados hay, lo que hay que saber ubicar ese nicho. Así que si ustedes tienen otras preguntas, no duden en contactarnos al 809-713-0785 y nosotros con gusto les responderemos aquí en Metrópolis, en Ready para Exportar. Y hablando de exportaciones de servicios, si usted le interesa, es consultor, como el amigo que nos escribió, tenemos nuestro segundo curso taller del plan al mercado que estamos dando con la Coalición de Servicios de República Dominicana y la Cámara de Comercio de Santo Domingo para ayudar a todos esos individuos y empresas que quieren exportar servicios, a todos los que se preguntan cómo empaco mis servicios, cómo logro conectar con los mercados, a cómo decido hacia dónde me voy, cómo me mercadeo. Todas esas inquietudes, no solamente responderlas, sino darles a ustedes un plan paso por paso de cómo prepararse para exportar. Y luego, si usted hace su plan de acuerdo a los lineamientos que le damos en el curso, le vamos a dar algo que no le da ningún otro curso, que es el de conectarlos directamente con el mercado para que ponga a prueba inmediatamente su plan de exportación y ojalá empezar a exportar inmediatamente. O sea que usted puede salir de ese curso luego de terminar el curso, de terminar su plan y si ese contacto de mercado es exitoso, usted puede salir ya siendo un exportador de servicios. Es una oportunidad única, lo estamos haciendo como colaboración a la Coalición de Servicios de la República Dominicana y porque queremos, le hemos hablado a los amigos de Ready para Exportar muchas veces de la importancia de exportar servicios y le queremos dar al público que quiere exportar servicios pues las herramientas para que lo haga de una manera práctica, fácil y directa. Así que déjenos acompañarlos si tiene esa inquietud, los médicos, los ingenieros, los consultores, los músicos, los diseñadores gráficos, todos los que tengan servicios, las dulas,
todos los que tengan servicios que puedan empaquetarse, puedan ser exportables, pues pueden exportar servicios. Ya tenemos el primer grupo que va a empezar a testear su plan de mercado pronto, y este segundo grupo. Y les quiero decir, esta es la última oportunidad que vamos a ofrecer este curso con este precio. Así que es una oportunidad única para ustedes. Contacten a la Cámara de Comercio de Santo Domingo para inscribirse y los esperamos el 30 y el 31 de julio ahí en la Cámara de Comercio para que ustedes se pongan ready para exportar. Y bueno, amigos de Ready para Exportar, muchas gracias por su sintonía, por estar con nosotros esta semana, y como siempre los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.